Hola, mi nombre es María del Mar Cabrera Contreras y estoy estudiando en la TAE 12 Pila. Voy a hablar sobre el libro que me he leído, se llama La fábrica mágica y se escribió en 2019. Pertenece a la trilogía de Oliver Blue y la escuela de vidente. Y el segundo libro se llama La esfera de Candra y el tercero se llama Los obsidianos. Su autora se llama Morgan Rice y es una escritora americana que escribe novelas de ciencia ficción y fantasía. Su primer libro se publicó en 2013. Los personajes principales de este libro son Oliver Blue, Chris Blue, Armando Hillstrom. Más adelante se unen Lucas, el capataz de la fábrica, el profesor Amatista, que es el director de la escuela, los amigos de Oliver, que son Ralph, Hazel, Simon y Walter, y una chica que le llama la atención que se llama Esther. Pues esto empieza con Oliver, que se muda con su familia a Nueva Jersey. Su familia no lo quiere mucho, no lo trata muy bien, su hermano mucho menos, que es un abusón que le pega. Y Oliver es un niño que tiene 11 años y le gusta mucho leer libros sobre inventos y crear los suyos propios, que nunca han llegado a funcionarle ninguno. En el colegio tampoco es que le fuera muy bien a Oliver. Todos se burlaban de él por lo inteligente que era y lo que sabía. Y solamente se sentía a gusto con una profesora, la señorita Belfry, que es con la única que hablaba de sus inventos y sus cosas que él sabía. Un día, al terminar la escuela, fue en busca de la fábrica de Armando, que estaba antiguamente en Nueva Jersey, allí donde se había mudado, para ver si Armando seguía vivo y seguía con la fábrica adelante. Cuando llegó estaba todo cerrado, pero se pudo colar por un pequeño agujero en la puerta y vio que todo dentro estaba oscuro y lleno de polvo de hacía bastante tiempo. Entonces se fue para su casa y esa misma noche Oliver no pudo cenar porque su hermano Chris lo obligó a que le diera la cena. Entonces se fue pues, a su cuarto, que era un hueco en como si fuera una chimenea, y allí se puso a ver cómo su familia cenaba, mientras sus padres tampoco hacían nada porque Chris lo dejara tranquilo. Entonces Oliver deseó con todas sus fuerzas que la comida fuera para el suelo y de repente la pata de la mesa se partió, echando toda la comida sobre Chris y cayendo al suelo. Entonces Chris miró a Oliver y se fue como para pegarle, pero Oliver lo esquivó. Esa noche Oliver soñó con una pareja, un matrimonio que lo miraba con mucho amor y tranquilidad y se sentía muy bien mirándolo. Tenía un parecido a ellos que les resultaba curioso, pero cuando se despertó no había nada ni nadie y Oliver se quedó extrañado. Se fue a la escuela y el director del colegio, cuando habían dado la primera clase, habló por megafonía diciendo que se tenían que marchar a casa en el autobús porque había un mal temporal, un aviso de tormenta muy grave y se tenían que marchar a casa. Cuando iba a coger el autobús se topó con Chris y sus amigos que iban a pegarle, se montó ligero en el autobús. Oliver se bajó en una parada entre la multitud de los niños intentando escaparse de Chris, pero lo vio. Entonces se fue a esconderse en un contenedor de basura y no lo vieron. Con el viento empezó a moverse el contenedor y Oliver se dio un golpe en la cabeza y se quedó desmayado, que se quedó inconsciente. Cuando se despertó y salió del cubo de basura, estaba enfrente de la fábrica de Armando Hillstrom, pero con la oscuridad se veía como un rayito de luz. Entonces entró para ver de dónde venía y procedía de una pared falsa. Apretó una palanca que encontró y se giró la pared. Allí vio muchos inventos, todo con mucha luz, muy reluciente todo, y, y conoció a Armando. Allí Armando le dio algo de comer y lo dejó que durmiera. Se despertó al día siguiente y,
y le dijo a Armando que si se podía quedar con él, que podía demostrarle que él era bueno y inventando cosas y poder ayudarlo. Entonces Armando le hizo como una pequeña prueba, tenía que hacer un periscopio, hacerlo digital y Oliver lo consiguió. Entonces pasó el día enseñándole lo que él sabía, enseñándole la fábrica y cuando iban a cenar, el perro que tenía en la fábrica, Armando, se llamaba Horacio, empezó a gruñir y Armando vio que venía Lucas, que era el capataz de la fábrica, y se lo presentó a Oliver. Lucas no miraba muy bien a Oliver, lo miraba con una mirada de desprecio y Oliver se daba cuenta, lo notaba. Al día siguiente Armando fue a hacer unas cosas y se quedó Oliver al cuidado de Lucas. Entonces Lucas le enseñó un poco las habitaciones prohibidas de la fábrica en las cuales estaba ella. La habitación de Lucas, la de Armando y la habitación secreta de donde estaba el invento secreto de Armando que nadie sabía. Entonces se puso a trabajar en una cinta transportadora, la mejoró y lo hizo en un tiempo récord y cuando terminó pues se puso a intentar hacer funcionar la capa de invisibilidad que era el sueño de Oliver. Lo terminó consiguiendo y Luca se dio cuenta, fue a la habitación y le dijo que quería enseñarle el trozo de capa de invisibilidad a Armando y Lucas le dijo que no, que él se la enseñaba, que Armando estaba cansado. Mandó a Oliver a que barriera la planta de la fábrica hasta que Oliver se dio cuenta de que Lucas lo que quería era otorgarse el mérito de haber hecho en la capa. Cuando fue a la habitación le estaba contando a Armando efectivamente que él la había hecho hasta que Oliver se lo contó a Armando y Armando le creyó, por supuesto, sabía que era Oliver el que lo había hecho, que Lucas no tenía la inteligencia suficiente como para hacer eso. Por la noche, Oliver soñó que Armando se moría y cuando se levantó estaba tirado en el suelo de su habitación y estaba muriéndose. Entonces Armando le dijo a Oliver que él era un vidente y que era especial y que recordara el tiempo. Entonces llegó Lucas con 2 guardias para coger a Oliver y se escabulló por debajo de los 2 guardias huyendo. Fue a parar a la habitación donde estaba el invento secreto de Armando y allí había una máquina del tiempo. Oliver pulsó el botón, se metió dentro y cuando cayó estaba en la misma habitación, pero todo, en vez de una puerta de acero, estaba de madera, todo más antiguo. Fue afuera a ver lo que había y estaba Armando y Lucas, eran bastante más jóvenes y había muchos trabajadores con un mono de la época de 1944. Entonces se dio cuenta que estaba en ese tiempo. Lo echaron de la fábrica los guardias a la calle y ahí se encontró con Ralph. Era otro vidente que lo estaba esperando para llevarlo a la escuela de vidente. Allí la escuela de vidente le pareció alucinante porque estaba todo con mucha luz, estaba bajo tierra, muchas plantas bajo tierra, pero todo muy iluminado y con mucha vegetación. Entonces era fabuloso. La comida, el comedor, te sentabas en una silla con la mesa y comías arriba en el aire, te impulsaba para arriba. Las camas eran unas cápsulas que igualmente dormía, te impulsaba para arriba y dormías arriba. Y allí conoció a los demás amigos que eran Hazel, Simon, Walter y a la chica que era Esther. También había 2 chicos que se burlaban de él, se llamaban Edmund y Vinny, y siempre estaban burlándose de él también. Entonces conoció al profesor Amatista, conoció a los profesores, la primera prueba no le pasó muy bien, la segunda ya le pasó un poco mejor y cuando fue a jugar al squishy, que es un deporte donde juegan como si fuera el baloncesto pero con varias canastas y tenían que jugar arriba de aguistruces, que son águilas con aguistruces, una mutación. Ahí tuvo un encontronazo con Edmund y lo mandaron a ver al profesor Amatista.
allí pasó una prueba para saber si era un vidente bromo o cobalto. Es decir, bromo, que pertenece a la parte buena, y cobalto eran los que tenían la tendencia a volverse malos. Y su especialidad. La especialidad de Oliver descubrieron que era la atómica, que era la más potente. Y, y resultó que el tipo de vidente era desmezclado, era de los dos, bromo y cobalto. Eh, Oliver se encontró con Esther y fueron al jardín. Allí vieron que había unos murciélagos intentando llegar hasta ellos, se iban hacia ellos y se dio cuenta que eran videntes canallas, los videntes malos, que habían entrado en la escuela. Entonces pulsó un botón de alerta y llamó a los profesores. Los profesores fueron en su ayuda y, y Oliver se fue a dormir. Esa noche soñó que Lucas era quien había atacado la escuela. Entonces se dio cuenta que Lucas lo que quería era perjudicarlo a él. Fue a escaparse de la escuela con ayuda de Esther, se fue de la escuela, fue a la fábrica, intentó entrar, nadie lo escuchaba, lo volvieron a echar. Armando, él se fue a la habitación de Armando, a la ventana, intentó entrar por ahí diciéndoselo a Armando, pero claro, cuando Armando vio lo que este chico hacía, se asustó y se fue corriendo. Entonces aprovechó que Armando se había ido y entró por la ventana, subió hasta la habitación de Lucas y allí vio lo que parecían unos planos de una bomba. Se dio cuenta que Lucas estaba vendiendo una bomba que había fabricado él mismo y que Lucas era un vidente canalla, era un vidente malo. Se lo dijo a Armando, pero Armando no le creyó. Se escondió y escuchó unos pasos y al asomarse vio como unos militares que parecían alemanes venían y se llevaban un carrito. Oliver se montó en el coche y, claro, él se dio cuenta de que era la bomba y se montó en el coche para intentar pararlo. Armando estaba encerrado en una habitación, pero Oliver decidió de salvar el mundo deteniéndolo con la bomba. Entonces el coche se puso en marcha, se fueron a un avión y el avión llegó a Alemania. Para su sorpresa, cuando abrieron las compuertas, allí el que estaba era Hitler esperándolo, que estaba usando a Lucas para que fabricara la bomba para usarlo en la guerra. Entonces, Oliver intentó desarmar la bomba con sus poderes atómicos, pero no lo conseguía. Entonces, cuando fue descubierto, cambió los átomos de las sustancias químicas por agua, tuviendo que hacer mucho esfuerzo para cuando Hitler pulsara el botón, la bomba no explotara, no funcionara. Y parece que funcionó, no le explotó la bomba. Y Hitler lo vio, se dio cuenta de que había sido Oliver y estaban a punto de matarlo cuando apareció en un avión el profesor Amatista con Hazel, Esther, Ralph, Simon y Walter, eran sus amigos, y lo ayudaron a paralizar todo aquello. Hitler se fue huyendo como el cobarde que es y ellos pues consiguieron desarmar la bomba y se fueron de vuelta en el avión con el profesor Amatista a la escuela de videntes. Una vez que llegaron allí, le hicieron una fiesta en honor de Oliver porque había salvado a la humanidad de que hubiera pasado algo peor. Aún así, no podía evitar que Hitler hiciera algo malo, pero no algo tan malo como lo que esperaba hacer él. Entonces le hicieron la fiesta, pero Oliver sentía que no iba todo bien. Entonces fue a hablar con el profesor Amatista y hablando con él se dio cuenta de que si podía cambiar algunas cosas, podía cambiar también la muerte de Armando, que era su guía, y salvarlo de Luca. El profesor Amatista le dijo que sí, que podía salvarlo, pero que si salía de la escuela podría no correr el riesgo de no volver nunca más a la escuela. Oliver dijo que tenía que correr ese riesgo por Armando y se dispuso
a despedirse de sus compañeros, sus amigos y irse de la escuela. Entonces el profesor Amatista le abrió un agujero negro, un espacio temporal para que volviera a su época, de donde él venía, para que así evitar que Armando muriera. Y se puso a pasar por el espacio temporal hasta querer llegar a él y ahí se para la historia. Ya en el próximo libro volveremos a ver lo que pasa. Yo ya sé lo que pasa porque me lo he leído. Es un libro que me ha gustado mucho, es más, me he leído ya el segundo libro y estoy por el tercero. Y a mí en particular me gusta mucho porque es un libro que de fantasía te lleva a otros mundos, a imaginar y te saca también un poco de lo que es siempre la vida normal. Te hace fantasear un poco. Yo creo que si te enseña algo es que todos tenemos un lugar en este mundo. Oliver se sentía muy mal porque su familia no lo quería y se sentía muy solo, no tenía amigos, no tenía nadie que cuidara de él y por fin encontró su sitio en la escuela de videntes, empezando con Armando que lo acogió en su fábrica y terminando por sus compañeros de la escuela de videntes y el profesor Amatista que les dio cariño, le enseñaron a valerse por sí mismos y sobre todo eso, que encontró su sitio allí. Y es un libro que recomendaría porque me gusta muchísimo leer también, te despeja la mente y no todos los libros me gustan, a mí especialmente los de fantasía me gustan mucho. Pues nada, me despido con esto y para el siguiente trimestre os cuento qué es lo siguiente que pasa.